Luce subió al autobús abarrotado. Sus hombros caídos reflejaban el agotamiento de otro largo día de trabajo. El vehículo estaba impregnado de un ambiente sofocante, una mezcla de sudor y fatiga, testimonio de la rutina diaria que todos los pasajeros soportaban. Mientras buscaba un asiento libre, sus ojos se encontraron con un mar de rostros cansados, cada uno mostrando signos de su propio desgaste. Al avanzar por el pasillo lleno, Luce divisó un asiento disponible, pero justo cuando estaba por tomarlo, una figura cerca de él captó su atención, una mujer con rostro pálido y un vientre abultado. Sin dudarlo, le ofreció el asiento. «Por favor, siéntese», dijo Luce, su voz apenas audible entre el ruido del motor y las conversaciones a su alrededor. La mujer, que se llamaba Dolly, lo miró sorprendida. Sus ojos, rodeados de ojeras, se agrandaron por el gesto inesperado. «¿Estás seguro?», preguntó con un tono de incertidumbre. Luce sonrió débilmente, asintiendo. «Claro, lo necesita más que yo», respondió. Dolly se acomodó lentamente en el asiento, y un pequeño murmullo recorrió a los pasajeros cercanos. Algunos asintieron en aprobación, mientras que otros murmuraron en desaprobación por la pequeña demora. Luce, sin prestarles atención, se concentró en mantener el equilibrio mientras el autobús seguía su camino, sacudiéndose con cada bache. Durante el trayecto, no pudo evitar observar a Dolly. Estaba sentada con los ojos cerrados, una mano descansando sobre su vientre de forma protectora. Había algo en ella que lo intrigaba, una presencia que contrastaba con el entorno áspero del autobús. Cuando el vehículo se acercaba a su parada, Dolly se levantó con dificultad. Instintivamente, Luce extendió su mano para ayudarla a mantenerse firme. Sus miradas se cruzaron brevemente, y ella le ofreció una sonrisa agradecida. Antes de bajar del autobús, Dolly le deslizó un pequeño papel en la mano. «Gracias», susurró antes de desaparecer entre la multitud. Al abrir el papel, Luce se encontró con una dirección escrita en una caligrafía elegante. Frunció el ceño, intrigado. ¿Por qué una extraña le daría su dirección? El misterio lo dejó inquieto mientras el autobús seguía su trayecto en la noche. Durante los días siguientes, Luce no podía dejar de pensar en esa dirección. La curiosidad luchaba contra su instinto de precaución. Finalmente, decidió averiguar de qué se trataba y se encontró parado frente a una imponente puerta de hierro forjado en una tranquila calle rodeada de árboles. Verificó la dirección una vez más, sorprendiéndose al ver la majestuosa mansión que se levantaba tras el portón. No era una casa común, irradiaba riqueza y privilegio. Vaciló, sintiéndose fuera de lugar con su ropa de trabajo desgastada, pero cuando estaba por darse la vuelta, una voz emergió del intercomunicador. ¿Puedo ayudarle? Luce aclaró su garganta, nervioso. Sí. Vine a ver a Dolly. Me dio esta dirección en el autobús. Hubo una breve pausa, seguida por un zumbido, y el portón se abrió. Luce avanzó por el largo camino de entrada con el corazón acelerado. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a Dolly, quien lucía diferente. Seguía cansada, pero se veía más elegante con un vestido fluido de maternidad. «Viniste», dijo ella, con una mezcla de alivio y ansiedad. «Por favor, entra». Luce la siguió a un vestíbulo decorado con lujo, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Se apresuró a disculparse. «Espero no estar interrumpiendo». Dolly, sin embargo, hizo un gesto para restarle importancia. «No te preocupes. Me alegra que estés aquí». Lo condujo a una sala de estar y le indicó que se sentara. «Sé que esto te parecerá extraño», comenzó Dolly, tomando aire profundamente. «Tengo una propuesta para ti. Estoy buscando a alguien que me acompañe durante mi embarazo, que me ayude con las tareas cotidianas y me acompañe a las citas». Luce levantó una ceja, sorprendido. «¿Y quieres que sea yo? Ni siquiera nos conocemos». Dolly sonrió con suavidad. «Lo sé, pero tu amabilidad en el autobús me conmovió. Necesito a alguien así en mi vida en este momento». Mencionó una cantidad que hizo que los ojos de Luce se abrieran con incredulidad. Esa sería su compensación mensual, y era mucho más de lo que ganaba en 3 meses de su trabajo actual. Pero algo no le cuadraba. «¿Por qué yo?», preguntó. «Seguramente tienes amigos o familiares que podrían ayudarte». Una sombra pasó por el rostro de Dolly. «Es complicado. Necesito a alguien fuera de mi círculo habitual, alguien que no me juzgue ni informe a mi familia». Luce sintió una mezcla de emoción y aprensión. El dinero podría solucionar muchos problemas para él, pero había algo más en la situación que Dolly no estaba revelando. Aún así, se encontró asintiendo. «Está bien», dijo lentamente. «Lo haré, pero necesito saber en qué me estoy metiendo».
El alivio en Dolly era evidente. Por supuesto, te explicaré todo. Mientras comenzaba a detallar los términos del acuerdo, Luce no pudo evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. La primera semana de trabajo pasó en un torbellino de nuevas experiencias. Luce se familiarizó rápidamente con el diseño de la enorme finca Harrington y empezó a entender las complejas dinámicas que se desarrollaban dentro de sus muros. Dolly vaciló, y con una nota incierta en su voz dijo: «Tal vez deberías esperar aquí esta vez». Antes de que Luce pudiera contestar, una voz masculina interrumpió el suave murmullo de la sala de espera. «Dolly, qué sorpresa verte aquí». Luce se giró para ver a un hombre alto y perfectamente vestido acercarse a ellos. Su sonrisa era amplia, pero no alcanzaba sus ojos. El rostro de Dolly palideció al instante. «Hola, James», respondió ella con rigidez. «No esperaba encontrarte aquí». James desvió su mirada hacia Luce con un toque de curiosidad en su expresión. «¿Y este quién es?» «Un nuevo novio». Luce sintió un brote de indignación por el tono del hombre, pero mantuvo la compostura. «Soy Luce, el asistente de Dolly», respondió tranquilamente. «Ah, ya entiendo», contestó James, esbozando una sonrisa más afilada. «Qué conveniente». Dolly le agarró el brazo a Luce con fuerza, clavando sus dedos en su piel. «Tenemos que irnos ahora», susurró con urgencia mientras lo arrastraba hacia la sala de examen. Detrás de ellos, James llamó: «Deberíamos ponernos al día pronto, Dolly. Hay tanto de qué hablar». Una vez dentro de la privacidad de la sala de examen, Dolly se dejó caer contra la pared, respirando rápidamente. Luce se arrodilló a su lado, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Quién era ese tipo?», preguntó suavemente. Dolly cerró los ojos antes de responder: «James, mi ex y el padre de mi hijo». Luce sintió una sacudida de sorpresa. «Pensé que dijiste que el padre no estaba en tu vida». «No debería estarlo», dijo Dolly con amargura. «Terminamos hace meses. No es una buena persona». Luce procesaba esta nueva información. «¿Crees que te está siguiendo?». Dolly asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Probablemente. Siempre ha sido controlador. Cuando lo dejé, me amenazó con hacerme la vida imposible si no volvía con él». Luce sintió una oleada de protección hacia ella. «Deberíamos ir a la policía». Pero Dolly sacudió la cabeza, aterrada. «No, no podemos. Es complicado. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían destruir a mi familia si salen a la luz». Luce quería insistir, pero en ese momento, el médico entró. Durante el examen, no pudo sacudirse la sensación de que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Las amenazas apenas veladas de James, el miedo palpable de Dolly y los secretos familiares que ella mencionaba, todo parecía presagiar una tormenta en ciernes. Cuando salieron de la clínica, Luce notó un lujoso coche negro estacionado al otro lado de la calle. No podía estar seguro, pero creyó ver a James al volante, observándolos. «Enfrentaremos esto juntos», dijo Luce en voz baja, abriéndole la puerta del coche a Dolly. «No estás sola». Ella lo miró, sus ojos llenos de gratitud y preocupación. «Espero que estés listo, Luce, porque tengo la sensación de que las cosas van a complicarse aún más». Mientras conducían de regreso, Luce no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Pero al mirar a Dolly, protectora de su vientre, supo que no podía dar marcha atrás. Cualesquiera que fueran los desafíos, estaba comprometido a enfrentarlos juntos. Conforme el otoño se desvanecía y el invierno comenzaba a asentarse, la relación entre Luce y Dolly se profundizaba, y el límite entre empleado y empleadora comenzaba a difuminarse. Pasaban cada vez más tiempo juntos, incluso fuera de las tareas cotidianas. Una noche, mientras estaban sentados en la acogedora biblioteca de la mansión, con el fuego crepitando en la chimenea, Luce se encontró abriéndose sobre sus sueños. «Siempre quise tener mi propia carpintería», admitió, mirando las llamas. «Crear cosas con mis manos. Pero entre ayudar a mi familia y ahorrar para la universidad de mi hermana, siempre ha parecido algo inalcanzable». Dolly lo escuchaba atentamente. «Es un hermoso sueño, Luce. Se nota que te apasiona». Luce se encogió de hombros, un poco avergonzado por su atención. «¿Y tú? ¿Qué soñabas antes de todo esto?», preguntó. «Quería ser escritora», dijo Dolly suavemente. «No novelas románticas baratas, como mi padre cree, sino escribir historias que importaran». «¿Qué te detuvo?», preguntó Luce. «La visión de mi padre sobre lo que debería ser una Harrington», respondió ella con una sonrisa amarga. «Escribir no encaja en su gran plan». Luce frunció el ceño. «Pero es tu vida».
No puede controlar todo lo que haces, ¿verdad? Te sorprenderías, murmuró Dolly. Estuvo en silencio por un momento antes de agregar: a veces me pregunto si este bebé es mi oportunidad para liberarme, para crear una vida que sea realmente mía. Puedes hacerlo, dijo Luce con convicción. No es demasiado tarde para seguir tus sueños. Ella lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. Tal vez tengas razón. Quizá ambos podamos. El momento se interrumpió abruptamente por el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Dolly se tensó de inmediato. Debe ser mi padre, dijo, su voz llena de ansiedad. Pero antes de que pudieran reaccionar, la imponente figura de William Harrington apareció en la puerta. Dolly, necesito hablar contigo a solas, dijo, sin disimular su desprecio hacia Luce. Puedes irte, muchacho. No te necesitaremos más esta noche. Luce sintió una punzada de ira, pero mantuvo la calma. Mientras se ponía de pie, Dolly le apretó la mano brevemente, transmitiéndole en silencio gratitud y algo más. Mientras se dirigía a su habitación, Luce no pudo dejar de pensar en lo mucho que su relación con Dolly había cambiado. Sin embargo, con esa conexión vinieron nuevas complicaciones. El desdén de William Harrington, la amenaza latente de James, y los secretos que parecían rodear a la familia Harrington. Todo señalaba a una tormenta inminente, y Luce sabía que los desafíos que se avecinaban no serían fáciles de enfrentar. ¿Crees que puedes simplemente apartarme?, gritaba James, agitando los brazos con furia descontrolada. Después de todo lo que he hecho por tu familia, los arruinaré a todos. William Harrington se encontraba cerca, su rostro una máscara de fría indignación. Debes irte de inmediato, dijo con un tono peligrosamente bajo, antes de que llame a las autoridades. James soltó una carcajada seca y sarcástica. Oh, no harás eso, William. A menos que quieras que todos tus sucios secretos salgan a la luz en la portada de cada diario del país. El instinto protector de Luce se activó de inmediato. Dio un paso adelante, posicionándose entre James y Dolly. Eso es suficiente, dijo con firmeza. Tienes que irte ahora. Los ojos de James se entrecerraron mientras evaluaba a Luce. ¿Y tú quién te crees que eres?, escupió con desprecio. El empleado. Mantente al margen, chico. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Sé lo suficiente, replicó Luce, sin moverse. Sé que no eres bienvenido aquí y que estás aterrorizando a Dolly. Eso es todo lo que necesito saber. Por un momento tenso, Luce pensó que James podría intentar golpearlo, pero entonces la postura de James cambió, y esbozó una sonrisa astuta. Está bien, dijo levantando las manos en una falsa rendición. Me iré. Pero esto no ha terminado, Dolly, ni de cerca. Se giró hacia William. Y tú, viejo, mejor cuídate. Tu tiempo se está agotando. James salió furioso, cerrando la puerta con un golpe. Luce se dio la vuelta para ver cómo estaba Dolly. Temblaba, abrazándose a sí misma de forma protectora. ¿Estás bien?, preguntó Luce suavemente, resistiendo el impulso de abrazarla. Antes de que Dolly pudiera responder, la voz cortante de William interrumpió el momento. Tú, dijo señalando a Luce. Quiero que te vayas antes de la mañana. Estás despedido. No, exclamó Dolly, desesperada. Papá, Luce solo estaba intentando ayudar. El rostro de William permanecía imperturbable, como tallado en piedra. Esto es un asunto familiar, Dolly. No necesitamos que extraños se inmiscuyan. Luce sintió una oleada de frustración. Con el debido respeto, señor, dijo, no me iré a menos que Dolly quiera que lo haga. El silencio que siguió fue denso. Dolly, después de un instante de duda, se enderezó con una nueva resolución en sus ojos. Luce se queda, afirmó con voz firme. Lo necesito aquí, papá. Y si no puedes aceptarlo, entonces tal vez sea yo quien deba irse. El rostro de William se tornó de un rojo intenso por la ira, pero antes de que pudiera responder, Dolly se dio media vuelta y subió corriendo las escaleras, con Luce siguiéndola de cerca. Luce la alcanzó en su habitación, donde se dejó caer en el borde de la cama, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Arrodillándose a su lado, Luce le tomó las manos con suavidad. Todo va a salir bien, le dijo en voz baja. Lo resolveremos juntos. Dolly lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y algo más, una calidez que hizo que el corazón de Luce diera un vuelco. Gracias, susurró ella, por todo. Mientras Luce la sostenía, ofreciendo el consuelo que podía, supo que todo había cambiado. Las líneas entre empleador y empleado, entre amistad y algo más, se habían desdibujado.
Con las amenazas de James sobre ellos y la desaprobación de William pesando como una nube, Luce se dio cuenta de que estaban al borde de algo mucho más complicado y peligroso de lo que jamás había imaginado. Pero al mirar a Dolly, sintiendo la conexión entre ellos, supo que no querría enfrentarlo de otra manera. Cualesquiera que fueran las tormentas que se avecinaban, las enfrentarían juntos. En los días posteriores al enfrentamiento con James, Luce se sintió cada vez más inquieto. La tensión en la mansión Harrington era palpable, y Dolly se había vuelto más reservada, pasando largas horas sola en su habitación. Las miradas desaprobadoras de William seguían a Luce por todas partes, recordándole constantemente lo precaria que era su posición. Sintiendo que había algo más en juego, Luce decidió investigar por su cuenta. Usando la computadora en el estudio de la mansión, comenzó a buscar información sobre James. Lo que encontró fue perturbador. James tenía un historial de delitos menores, incluyendo alteración del orden público bajo los efectos del alcohol y cargos de agresión que habían sido misteriosamente retirados. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Luce fueron los negocios de James. Parecía estar involucrado en una serie de proyectos inmobiliarios que habían sido objeto de acusaciones de corrupción y fraude, aunque nunca se habían probado formalmente. A medida que Luce profundizaba, descubrió que William y James tenían una relación comercial que se remontaba años atrás. Viejos artículos de prensa los mencionaban como socios en proyectos de desarrollo, y fotos de eventos benéficos mostraban una estrecha colaboración entre ambos. Era evidente que la relación entre ellos iba mucho más allá de ser simplemente el exnovio de Dolly. Siguiendo los indicios, Luce se topó con la historia de un proyecto de desarrollo fallido que involucraba a ambos hombres. Los rumores hablaban de sobornos, infracciones ambientales y una pérdida de millones de dólares. El nombre de Harrington estaba vinculado al fracaso tanto como la empresa de James. Luce decidió contactar a un amigo que trabajaba como asistente legal, pidiendo información adicional. Lo que recibió fue una bomba. Documentos que mostraban una red de corrupción que no solo implicaba a James, sino también a William. Luce sabía que no podía ocultar esta información a Dolly. Decidido a contarle la verdad, recogió los documentos y fue a buscarla. Justo cuando estaba por llamarla, un grito desde abajo lo detuvo. Algo grave estaba ocurriendo. La sensación de alivio inundó a Luther, seguida rápidamente por una nueva oleada de preocupación. La naturaleza críptica del mensaje y la advertencia de tener precaución apuntaban a algo más oscuro que simplemente querer escapar de un padre controlador. Los pensamientos de Luther regresaron a los documentos que había encontrado. ¿Sabía Dolly acerca de la corrupción? ¿Huía de algo más que la presión familiar? Mientras meditaba sobre estas preguntas, otro mensaje de texto llegó. 44 Blackbeard Lane, medianoche mañana. Ven solo. El pulso de Luther se aceleró al reconocer la dirección, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Mientras los primeros en responder se acercaban al lugar, Luther y Dolly se preparaban para los retos que les aguardaban. La batalla por la justicia apenas comenzaba, pero ambos estaban decididos a enfrentarla juntos. Las secuelas del incidente en el almacén se desenvolvieron rápidamente, con ambulancias y coches de policía inundando la zona. Luther y Dolly se encontraron en el ojo de una tormenta de preguntas y acusaciones. James, apenas consciente, fue trasladado de urgencia al hospital bajo custodia policial. Las autoridades, que inicialmente se mostraron escépticas ante la historia de Luther y Dolly, comenzaron a interesarse más a medida que las pruebas se acumulaban. En medio del caos, William Harrington llegó al lugar, su rostro una mezcla de furia y preocupación. «¿Qué has hecho?», gritó Dolly, empujando a través de la barrera policial. Luther se interpuso protectivamente entre ellos, pero para su sorpresa, Dolly lo apartó suavemente. «No, papá», dijo ella, con la voz firme a pesar de su agotamiento evidente. «La verdadera pregunta es, ¿qué has hecho tú?». El rostro de William palideció al comprender las implicaciones de las palabras de su hija. Antes de que pudiera responder, un detective se acercó, solicitando que todos fueran llevados a la estación para ser interrogados. Las horas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y revelaciones. Luther y Dolly relataron sus experiencias, respaldados por las pruebas que Luther había recopilado. A medida que avanzaba la noche, quedó claro que la red de corrupción era aún más vasta de lo que habían imaginado. En un giro inesperado, William Harrington, confrontado con la montaña de evidencias en su contra, finalmente se quebró. En un momento de vulnerabilidad, confesó la magnitud de su implicación y las razones detrás de sus actos. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo con la voz quebrada. Comenzó con pequeños sobornos, solo para agilizar ciertos permisos, pero James lo vio como una oportunidad. «Me chantajeó»,
Amenazó con exponer todo a menos que me involucrara en sus planes. Dolly, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Por qué no hablaste, papá? ¿Por qué arriesgaste tanto? William la miró, sus ojos llenos de remordimiento. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia, nuestro legado, pero fui un necio. A medida que la verdad salía a la luz, la dinámica entre ellos cambió. William, consciente del peligro en que había puesto a su hija, decidió cooperar plenamente con las autoridades. Su testimonio, combinado con las pruebas que Luther y Dolly habían reunido, fue suficiente para desmantelar no solo a James, sino también a varios funcionarios y empresarios corruptos. En los días que siguieron, Luther y Dolly se vieron inmersos en una tormenta mediática. La historia de corrupción, intento de asesinato y su rol como informantes captó la atención de la ciudad. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso, permanecieron juntos, apoyándose mutuamente mientras enfrentaban conferencias de prensa y procedimientos legales. En un esfuerzo por obtener clemencia, William Harrington decidió utilizar sus recursos para reparar el daño causado por los proyectos corruptos. Estableció un fondo para indemnizar a las víctimas y colaboró con grupos ambientalistas para restaurar las áreas afectadas. Con el tiempo, cuando la polvareda empezó a asentarse, Luther y Dolly encontraron un momento de paz a solas. Estaban en el balcón del apartamento de Dolly, mirando la ciudad que habían ayudado a transformar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Luther, tomando la mano de Dolly. Ella lo miró con una leve sonrisa. Reconstruimos. Arreglamos las cosas, y lo hacemos juntos. Luther asintió, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Juntos, confirmó. Mientras permanecían allí, con los primeros rayos del amanecer iluminando el horizonte, tanto Luther como Dolly sintieron una renovada esperanza. El camino por delante no sería fácil. Todavía quedaban batallas legales por librar, una familia por sanar y un sistema corrupto por desmantelar. Pero se tenían el uno al otro, y eso era lo que importaba. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de promesas. Mientras compartían un tierno beso bajo la luz de un nuevo amanecer, Luther y Dolly reafirmaron en silencio su compromiso mutuo con la justicia y con el mundo mejor que estaban decididos a construir juntos.